Quizás tú te has hecho la pregunta que siempre me he hecho a mí mismo. También se la he hecho al Señor. Y le he dicho, ¿cómo puedo saber si tu espíritu está en determinadas personas? ¿Cómo puedo saber si el Espíritu de Dios está en mí? Quizás tú te haces esa pregunta, o espero que a través de este consejo te hagas esa pregunta. ¿Cómo podemos saber nosotros si el Espíritu de Dios está en nosotros? Y la Biblia dice en 1 Juan capítulo 3 verso 24: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, el Espíritu de Dios toma vida en nosotros y se va a manifestar una vida de cambios. Lo he dicho muchas veces, que ni nosotros mismos nos vamos a dar cuenta cómo se van a realizar estos cambios. Nos vamos a sorprender realmente, pero se nos recomienda a través de la palabra que debemos de probar los espíritus. Quiere decir que hay muchos. Por supuesto que sí. No solamente existe el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, existen otros espíritus, porque dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Escuche bien. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El espíritu del anticristo ya está en el mundo, porque todo aquel que confiesa que Jesucristo no ha venido en carne es espíritu de anticristo, dice la palabra. Pero también el Señor me ha mostrado, lo he predicado muchas veces, que toda persona que no se goza con los logros de su hermano no puede tener el Espíritu de Dios. No puede tener el Espíritu de Dios una persona que no se logra de los que no se goza, de los logros espirituales de su hermano. Aquí hay un mensaje muy confrontativo para muchos, y déjame decirte que con temor y temblor el Señor pone a dar esta palabra, pero no puedo rehusar a darla por este medio, ya que se me va a demandar un día si yo no lo hago, porque Dios me ha hablado que todo aquel que no se goza con los logros espirituales de su hermano, con los logros en el Señor, por supuesto, cuando nosotros como hijos de Dios no nos gozamos porque vemos un hermano que está siendo bendecido espiritualmente, olvidémonos en este momento de lo material. Voy a hablar lo que el Señor me ha hablado, y lo que el Señor me ha hablado a través de su palabra es que nosotros tenemos que gozarnos cuando un hermano en Cristo espiritualmente está superándose. Yo no sé en qué lugar tú vas a estar en este momento que vas a escuchar
esta exhortación de la palabra del Señor, porque no es mi palabra, es la palabra del Señor, y yo tengo que darla a los cuatro vientos porque se me va a demandar el día de mañana que no te aconseje. Si tú eres un cristiano, quizás tú eres un pastor, un apóstol, eres un evangelista, eres un maestro. Si tú eres un maestro y no te gozas porque los alumnos están superándose de una forma especial, es porque necesitas reconocer que el Espíritu de Dios se goza cuando uno de tus alumnos está superándose. Si tú eres un pastor y tienes ovejas que están superándose espiritualmente y tú no te gozas, tienes que examinarte, ponerte a cuenta con el Señor, porque si tú eres un pastor y tus ovejas están superándose en el Señor de una forma especial, quizás más que tú tienes que gozarte, porque ese es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios trabaja de esa manera. Entonces, si tú eres un apóstol y tienes pastores bajo tu cobertura y se están superando quizás a un nivel más alto que tú tienes que gozarte si el Espíritu de Dios está en ti. Si tú eres un profeta usado de parte de Dios y ves que se están levantando otros, quizás a un nivel más alto que tú tienes que gozar. Por eso es que debemos de darnos cuenta que cada día debemos de pedirle al Señor que nos renueve, que nos revista y nos haga entender si realmente estamos viviendo lo que la palabra dice. Este es un mensaje muy confrontativo porque te estoy hablando directamente a ti si te has equivocado. Porque yo me he estado haciendo esa gran pregunta y hoy me habla el Señor y me dice que aquel que no se goza con los logros espirituales de su hermano. Por supuesto, estamos hablando de la vida en Cristo. Como te dije, pongamos a un ladito lo material, porque estoy hablando en términos espirituales. Y mucho menos no digamos si ves a un hermano que materialmente está superándose. Si no te gozas por la superación de tu hermano en Cristo, por los logros espirituales, mucho menos te vas a gozar con los logros materiales de un hermano. Entonces quiere decir, el mensaje es: examínate si realmente el Espíritu de Dios está en ti. Porque si el Espíritu de Dios está en ti, tú tienes que gozarte de los logros de tu hermano. Siempre lo había predicado anteriormente, pero hoy me ha puesto esta palabra bien fuerte, porque esta palabra va a confrontar a apóstoles, a pastores, a maestros, a evangelistas, a profetas. Porque se da hoy en día que hay muchos no se gozan. El Señor me lo ha mostrado. Y este es un precioso momento para que tú vengas y te reconcilies con Dios y le pidas perdón por haberte equivocado. Todos estamos anhelando ser restaurados, ser renovados, como dice el cántico. Necesito ser cambiado. Todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado hasta llegar a esa estatura. Hay ejemplos claves para que se manifieste el amor de Dios. El amor de Dios se manifiesta a través de la misericordia. Si nosotros no nos gozamos de los logros espirituales de un hermano, no lo veamos como una división, no lo veamos de esa manera. Hay ancestros ministeriales donde los antepasados siempre han visto que cuando se levanta un siervo de Dios, siempre lo ven como una persona traicionera, como una persona que se está levantando. Pero el Señor dice en esta hora, el Señor te habla en esta hora, que si tú has visto de esa manera, pídele perdón a Él, porque a Él le place levantar a siervos a un nivel más alto que tú. Yo no sé esta palabra a quién el Señor se la está dando en este medio, pero yo sé que es palabra de Dios. Y allá tú, si no reconoces cómo has vivido el Evangelio, pídele perdón al Señor. Dios es un Dios de amor y de misericordia. De hecho, para dar esta palabra a mí me cuesta porque es confrontativa. Pero no puedo rehusar a dar la palabra. ¿Por qué? Porque siento el amor
de Jesucristo en mi corazón, y quiero que aquellos que sean confrontados con esta palabra no sea solamente para ser confrontados, sino que para que retrocedan de su mal camino donde han caído y le pidan perdón al Señor y sean restaurados, y juntamente nos gocemos y caminemos en este evangelio que se nos ha encomendado, el evangelio del amor de Cristo. Y el amor se manifiesta a través de las actitudes, y si tus actitudes no se ven saludables a favor de un hermano que está creciendo en el ministerio, es porque todavía no se te ha revelado que el Espíritu de Dios necesita ser depositado en ti. Dios te bendiga.